Ahí está. Aleluya. Hermoso, ¿eh? Amén. Como yo les enseñé, así cantaron. Amén. Así que en esta noche, hermanos, especial, ¿no? En la noche de Navidad, que justo nos cae miércoles, es una cosa increíble. Vamos entonces a abrir la palabra de Dios en el libro de Gálatas, Gálatas capítulo 4. Vamos a estar hablando acerca de la Navidad. Y Navidad siempre es un tiempo especial, ¿viste? Para algunos la Navidad es un tiempo muy triste, muy feo, porque la gente está sola, ¿no? O vacíos. Pero ¿cuántos saben que para nosotros como cristianos la Navidad tiene un sentido muy especial? Porque para nosotros no es cualquier día, es un día donde todo en el mundo cambió. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces vamos a leer Gálatas 4, del 4 al 7, la palabra de Dios. Vamos a ver, vuelta acá. 4 del 4 al 7 dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones al Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Así que en esta noche, hermanos, quiero hablarte un sermón que he titulado, se llama Los Tres Regalos. Y los tres regalos no son los regalos de que no sé dónde sacaron los nombres de Gaspar, Melchor y Baltasar, ¿viste? Porque no son esos los nombres de los reyes, pero bueno, le pusieron esos nombres a los sabios y así les quedaron. Los regalos que ellos le trajeron al Señor fueron oro, que representa ese regalo de la realeza, ese regalo de un rey, cuando saben que Jesús es rey. Después le regalaron incienso, que es el regalo de un sacerdote. El incienso lo ofrecían los sacerdotes en la presencia de Dios, representaba el ministerio sacerdotal del Señor Jesucristo, Él como nuestro sumo sacerdote delante del Padre. Y el último, la mirra, era básicamente el regalo que se le daba a alguien, ¿no?, que iba a morir, al Cordero. ¿Sí? Jesús iba a ser crucificado, iba a morir por nuestros pecados, y la mirra era, por así decirlo, uno de los perfumes con los cuales se envolvía el cuerpo de las personas que morían. Entonces básicamente era el regalo que premonitaba que Jesús iba a ser el Cordero de Dios. Así que en esos tres regalos vos tenés el oro para el rey, ¿no está conmigo? El incienso para el sacerdote, y la mirra para el Cordero de Dios. Amén. O sea, los tres pilares de la vida. Pero no son de esos tres de los cuales quiero hablarte en esta noche, sino que el mejor regalo de Navidad que tenemos es, ¿no?, uno de los tres regalos más hermosos que tenemos. El primero es el regalo de la salvación. ¿Cuántos pueden decir amén? Escúchame bien, porque lo que primero dice nuestro texto es el tiempo. Dice, versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Sabes que por eso el Evangelio de Lucas nos enseña cómo es que Jesús nació y vino al mundo? En Lucas capítulo 2, versículos 8 al 12 dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy. Escucha bien esto, porque es importante que lo entiendas. En la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Entonces le dice a estos pastores, ¿qué les dice? Hallaréis niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Ahora, es importante que entiendas algunas cosas importantes que estaban ocurriendo acá, en esta historia. Porque estos pastores que están acá en este lugar no son pastores comunes, no son los pastores que normalmente están, porque los pastores no se quedan a la noche
con los rebaños, ¿no? En los lugares de pastoreo. Normalmente, ¿viste? Los vuelven a meter a los corrales. Estos pastores eran pastores especiales. ¿Sabes por qué? Te explico. Porque el templo de Jerusalén estaba solamente a 9 kilómetros de Belén. ¿Cuántos entienden eso? Es una distancia muy cortita. De hecho, desde Jerusalén vos podías ver Belén, ¿no? Entonces, el punto es que estos pastores eran los pastores asignados por el templo para cuidar las ovejas, ¿no? Y preparar las ovejas que iban a ser entregadas en el templo como sacrificio. ¿Cuántos entienden? Ahora, es interesante porque estas ovejas, ¿no? Estaban obviamente en unas cuevas. O sea, yo quiero que entiendas algo. El pesebre del Señor, donde el Señor nació, los establos estos donde Jesús nació, eran unas cuevas que tenían adentro, ¿no? Donde metían estas ovejas. Ahora, lo interesante es que cuando estas ovejas nacían, las envolvían literalmente, no en pañales, pero las envolvían en unos trapos especiales. ¿Para qué? Para que estas ovejas no se dañaran, porque las ovejas que se entregaban en el templo, o los cabritos, o como las quieras llamar, eran sin defecto, sin mancha. ¿Cuántos entienden? No podían estar golpeadas, no podían estar marcadas, no podían estar rotas, tenían que ser perfectas, envueltas y sin mancha. Entonces, una de las cosas interesantes es que, no sé si entendés lo que el ángel le está diciendo a estos pastores. Le está diciendo, les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, y la marca es que lo van a encontrar envuelto en pañales en el pesebre donde nacían las ovejas. ¿Cuántos se entienden? Entonces, para ellos, eso es una revelación de que cuando Jesús vino, Él vino ya, ¿no? Profetizando que Él iba a ser el Cordero de Dios. ¿Cuántos se entienden? ¿Te das cuenta? Y por eso lo envolvieron en pañales en un pesebre. Entonces, imagínate que los pastores llegan y ven a este bebé envuelto en las mismas toallas o pedazos de tela que ellos envolvían a estos corderos para que no se mancharan, entendieron muy bien que ese bebé iba a cambiar la historia de la humanidad. ¿Cuántos entienden? Que era el Cordero perfecto, sin mancha, que estaban haciendo en Belén para cambiarnos la vida a todos nosotros. Entonces Jesús aparece en el tiempo justo, no porque justo los pastores estaban ahí, porque justo era el momento. Lo que te muestra es esto, que los tiempos de Dios son perfectos. ¿Cuántos me siguen? Y cuántos saben que como seres humanos a nosotros a veces los tiempos de Dios no nos dan en los nuestros. ¿Sí? Dios, yo quiero esto y lo quiero ya, y quiero que lo hagas para ayer, y ya. Y los tiempos de Dios no son como los nuestros. Por eso no es que la palabra de Dios dice, llegado el tiempo de Dios. No, Jesús aparece en el tiempo justo como el Cordero para ser sacrificado. Por eso Dios siempre llega a tiempo. Así que la segunda cosa importante que dice es que era nacido bajo la ley. Nacido bajo la ley significa bajo la ley del pecado. Romanos 6:23, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios le da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahora, ¿saben que la paga del pecado es el salario? Esa palabra paga es el salario. ¿Cuántos saben que a vos te pagan tu salario después de que trabajás todo el mes? Trabajas todo el mes y cobras un sueldo, ¿está bien? O sea que básicamente la paga del pecado, o sea, nosotros todos los meses trabajábamos para cobrar muerte. ¿Cuántos se entienden? Y seguir muriendo y seguir arruinando nuestras vidas. Básicamente, por eso el Señor dice, nacido bajo la ley. No, Él nació bajo la ley del pecado y se sometió a ser 100% hombre y 100% Dios, sin Él haber pecado. Entonces Él se convierte en nuestro Salvador. En Lucas 2:11 dice, pero os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. ¿Sabes que la palabra Salvador no solamente es la palabra libertador, sino también protector? ¿Cuántos saben que Dios no solamente es nuestro Salvador, es nuestro protector también? Isaías 42:6 dice, yo
el Señor, te he llamado para manifestar mi justicia, te tomaré de la mano y te protegeré y te daré a mi pueblo, los israelitas, como símbolo de mi pacto con ellos, y serás una luz para guiar a las naciones. Obviamente este es un pasaje profético del Señor Jesucristo. El regalo de la salvación, déjame decirte algo, es para guiar y traerle luz a las naciones. ¿Cuántos saben que una de las cosas más hermosas que Jesús hizo fue traernos luz a la vida? Que sin Él nuestras vidas estaban bastante oscuras. ¿Cuántos pueden decir amén? Sin esperanza, donde antes todo era oscuro, Jesús trae luz, trae claridad. Donde sin Él no había un futuro posible, donde la salvación cumple con la promesa y el regalo de Dios para cada uno de nosotros. Me recuerdo cuando yo estaba en Junín hace muchísimos años atrás, recién nos habíamos casado con Silvina, y el abuelo de Silvina me permitió hacer una reunión casa por casa, en la casa de él. Entonces yo estaba predicando de que Jesús era como cuando entras en un cuarto oscuro y prendés la luz y todo se aclara, Y me recuerdo que después de que él aceptó a Cristo como su Salvador, me acuerdo que al final empezó a llorar y me dijo, ¿sabes lo que siento? Que la luz se prendió adentro de mi alma. ¿Cuántos saben que eso es lo que pasa? De verdad, estamos hablando de una persona que no conocía nada de Dios, pero al sentir el poder de la salvación, él dijo, ¿sabes lo que siento? Que la luz se prendió adentro de mi alma. ¿Y cuántos saben que es verdad? Es lo que ocurre cuando Jesús entra en tu vida, es el regalo de la salvación. El segundo regalo que Dios trajo, con Jesús naciendo, es el regalo de la liberación. El primero es el de la salvación, el segundo es el de la liberación. Ahora, y si es que Dios nos vino a liberar es porque éramos esclavos. Tito 3:3 dice, en otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes. ¿Cuántos pueden decir amén? A ver, ¿cuántos necios y desobedientes podemos decir amén? Amén. Santo Dios, si Dios no nos hubiera salvado, ¿dónde hubiera terminado nuestra vida? ¿Cuántos pueden decir amén? Dice, fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. ¿Saben qué? Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia. ¿Y cuántos saben, hermanos, que una de las cosas que ocurría muy a menudo es que nos odiábamos los unos a los otros? Más que amarnos, nos odiábamos los unos a los otros, como había una paga que era inevitable, como te decía, la paga del pecado es la muerte, el salario que recibíamos todos los meses era un salario de muerte, también éramos esclavos. Así que un esclavo, hermanos, era alguien que no tenía derechos. ¿Cuántos saben? No tenía identidad, no tenía tiempos, no tenía libertad, no podíamos decidir, vivíamos cometiendo siempre los mismos errores. Déjame decirte algo importante, qué interesante que como esclavos, hermanos, éramos arrastrados, dice la Biblia, por toda clase de pasiones y placeres. ¿Cuántos saben que en la vida, antes de conocer a Jesús, vos no hacías lo que querías? Vos hacías lo que el mundo te decía que tenías que hacer. ¿Sí o no? El sábado te vas a bailar, el sábado te vas a chupar, el sábado te vas a drogar. ¿Cuántos pueden decir amén? El domingo haces esto, el viernes haces lo otro. El mundo te decía lo que tenías que hacer. ¿Sí o no, hermanos? Por favor, ninguno de nosotros era libre. Ninguno de nosotros tomaba, no, este sábado no voy a hacer eso. ¿Qué no? El mundo te obligaba a hacerlo. ¿Sí o no? El mundo ponía presión sobre tu vida y si no lo hacías, no ibas a ser parte de ese mundo. Entonces el mundo nos esclavizaba, hermanos, diciéndonos qué era lo que íbamos a hacer, con quién nos íbamos a juntar, a quién íbamos a odiar, a quién le íbamos a pegar, qué auto íbamos a romper o qué timbre íbamos a dejar en medio de la Juan B. Justo. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Sí o no? Una de las cosas que Fede se olvidó de contar es esto, escúchame bien. Porque el tío a él le regaló una casa, pero la tía que se lo llevó a Jujuy le regaló al tío de él una más grande. Pero yo no. ¿Por qué? Porque cuando vos aprendés a dar, Dios siempre va a ser más generoso. Dios siempre tiene una mano más grande. ¿No? Entonces, éramos esclavos. Nosotros no decidíamos lo que hacíamos. Romanos 7, 19 al 21. Pero os
Pero no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Cuántos pueden decir amén? Hallábamos esa ley, que lo malo estaba dentro nuestro. Entonces éramos independientes, hacíamos lo que queríamos, no le rendíamos cuentas a nadie, y así nuestras vidas se iban arruinando porque nosotros estábamos obedeciendo la ley del pecado. Por eso Jesús vino y nos sacó el pecado de adentro nuestro, ese poder que nos tenía atados. Cuando Jesús nació, hermanos, escúchame bien, algo cambió para siempre. Juan 1:29. Al siguiente día vio Juan el Bautista a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios. ¿Y qué dijo? Que quita el pecado del mundo. Déjame decirte algo. Jesús no vino a ponerle un parchecito a tu vida ni a hacerte religioso. Jesús vino a quitar el pecado de tu vida. Vino a arrancarlo de raíz. Vino a decirte: yo vine a hacerte libre. Yo no vine a jugar a la religión, a crear una linda religión para que te sientas bien con vos mismo. Yo vine a arrancar lo que te estaba atando, lo que no te permitía decidir como ser humano, lo que te tenía atado. El pecado fue quitado. Dice la palabra de Dios que quita el pecado del mundo. Esa palabra significa arrebatado, quebrado por Jesús. Jesús no solo vino a perdonar, hermanos, sino que vino como guerrero para liberarnos de la esclavitud del pecado. No, ese bebé que ves en ese pesebre, y todos dicen: ¡ay, qué lindo! Y hacen: escúchame bien, era la cabecera de playa de una tremenda invasión que venía del cielo a arrebatarle, no, las almas a todo el infierno. ¿Cuántos me siguen? ¡Ay, qué lindo! Y atrás venía todo el ejército de Dios. ¿Cuántos me siguen? ¿No? A liberarnos a todos nosotros. Era un acto de guerra, hermanos. Ahora, ¿por qué es tan importante que lo entiendas? Ese bebé era una invasión en contra de las fuerzas satánicas, y lo que te explico tiene su correlatividad en la vida de los judíos. Pensá conmigo, ellos habían sido esclavos en Egipto, liberados por Moisés, vuelven al pecado, son llevados cautivos a Babilonia. Nehemías y Esdras los traen de vuelta, vuelven a pecar, ahora caen bajo el imperio romano. ¿Cuántos saben que es la historia de nuestra vida? ¿Sí o no? No, me voy a portar bien. Ahora sí que la hago. Ahora sí que voy a hacer otra vez. ¿Sí o no? Y entonces hasta que Dios dijo: no, basta, mirá. Y en el tiempo justo, Jesús llegó, hermanos, justamente para mostrarnos como un guerrero victorioso. Y Jesús, cuando vino, hermanos, ató a Satanás. Marcos capítulo 3, 27 dice: ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Déjame decirte algo. Cuando Jesús vino, ató a Satanás cuando murió. ¿Cuántos pueden decir amén? Fue al infierno. Ellos estaban de fiesta celebrando que Jesús había muerto, y Jesús, como decimos, les pinchó el globo. ¿Cuántos me siguen? Se acabó la fiestita para Satanás. ¿Cuántos me siguen? La Biblia dice que le arrebató las llaves de la muerte y del Hades, y resucitó. Y cuando resucitó, hermanos, Dios nos dio la victoria para hacernos libres a todos los que vienen a Él. Por eso en Tito 3:4 dice: pero cuando Dios, nuestro Salvador, dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habramos hecho. ¿Cuántos saben que no hicimos ninguna acción justa? Y que buenos no teníamos nada, sino por su misericordia nos lavó. Escuchá bien, decí conmigo: nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Qué maravilla es poder tener una segunda oportunidad. ¿Cuántos me siguen? ¿Viste qué bueno que está cuando vas jugando a la Play y vas perdiendo 8-0, apretás el botoncito y lo reiniciás? ¿Sí o no? Bueno, que te iba volviendo. ¡Pum! Apretás el botoncito, vamos a empezar de nuevo. ¿Sí o no? Gracias a Dios, la salvación es eso, ¿sí o no? El infierno nos estaba ganando por goleada, hermanos. ¿Y sabes qué? Gracias a Dios pudimos apretar el botón de reiniciar. ¿Cuántos están conmigo?
y empezar de vuelta con Jesús y empezar otra vez. Así que lo que Jesús venció es toda nuestra historia de fracasos, toda nuestra historia de pecados, toda nuestra historia vieja. Colosenses 2, 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Y ahora mirá lo que dice: anulando el acta de los decretos. Acordate de esto que dice: el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Déjame decirte algo muy importante. Actas de decretos significa algo. No sé si sabes lo que es un decreto, pero un decreto es una orden ejecutiva. ¿Cuántos entienden? De un rey o de un presidente o de una autoridad, ¿está bien? ¿Viste cuando dicen el presidente hizo un decreto y por decreto dice que se va a hacer tal cosa? ¿Escuchaste alguna vez? Eso significa que es una acción ejecutiva que tiene valor y acción inmediata. Entonces la Biblia dice que había un acta con un decreto que decía que vos estabas en el horno. ¿Cuántos me siguen? En el horno, con papas, a la parrilla, ¿no? Y listo para ser mandado al infierno. ¿Cuántos me siguen? Un acta de decretos con una orden ejecutiva lista para reventarte. ¿Estás conmigo? ¿Cuántos saben que no está bueno eso? A mí no me gustaría saber que tengo un listado de pecados en mi vida que me cuelgan y que hay una orden ejecutiva que está pesando en contra de mi vida para literalmente mandarme al infierno. Y gracias a Dios el Señor dice, Él tomó esa orden ejecutiva, se la arrancó de las manos al diablo, la clavó en la cruz y nos perdonó a todos. ¿Cuándo me siguen? ¿No es maravilloso eso? Entonces el tercer regalo, primero es el regalo de la salvación, el segundo es el regalo de la liberación. Y el tercero, hermanos, este es el regalo del Padre, que Dios vino a redimirnos. Gálatas 4:5, en nuestro texto original, dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Sabes qué es lo que esa palabra redimir significa? ¿No? Viste que ahora el grupo se llama redimidos, ¿no? La palabra redimir significa básicamente el pago del precio para comprar un esclavo. Básicamente cuando alguien te redimía, estaba poniendo la plata, ¿no? De cuánto valés. Bueno, 30 monedas de plata era el valor de un esclavo en la antigüedad. Qué interesante que cuando Jesús fue vendido y traicionado por Judas, fue vendido por 30 monedas de plata, el precio de un esclavo. Básicamente, el diablo le dijo a Jesús, ¿sabes qué? Jesús le dijo, ¿cuánto valen esas almas? Tu vida. Yo la pago. ¿Cuántos me siguen? Y Jesús vino y puso su vida. Y Él dijo, yo lo pago porque todos ustedes valen la pena. ¿Cuántos están conmigo? Por eso yo no concibo, en serio te lo digo. Por eso a mí, esto es yo. Por eso no estoy diciendo que seas vos. Yo no concibo vivir para Dios a medias. ¿Cuántos me siguen? Yo no consigo ser tibio para Jesús. Yo no consigo llegar tarde a la iglesia, no orar, no leer mi Biblia, no testificar, no hablar con alguien de Jesús, no entregar todo lo que tengo. ¿Sabes por qué? Porque solamente del hecho de pensar de que yo tenía que pasar toda una eternidad en el infierno y que Jesús me perdonó y que Él me redimió, yo no puedo concebir en mi mente hacer otra cosa con mi vida que darle el 100% a Cristo Jesús. No puedo. Yo no puedo. Porque hay un acto de gratitud en mi vida que me empuja a decir, Señor, tú eres lo más grande que yo tengo en mi vida. Entonces yo no puedo pensar siquiera en ponerte en segundo lugar. Por eso yo no hablo por los demás, ¿no? Porque los demás hay mucha gente que dice, bueno, pero yo voy a la iglesia cuando quiero, o hago esto, lo otro. Yo no puedo vivir así. No podría jamás en mi vida ponerme la cabeza en la almohada sin saber que le he dado a Dios el 100% de mi vida. ¿Por qué? Porque Él dio el 100% por mí. Y así es como concibo la vida. Por eso, al pagar, Él te liberó, ¿sabes qué? Para que vos ya no estés bajo el dominio del pecado. ¿Cuándo me siguen? Y ahora, este es el regalo. Que Dios con esto no hizo simplemente una transacción legal, sino que al hacer esto, Jesús, hermanos, escuchame, esta es la parte más increíble del bebé que vos ves en el pesebre. Al haber hecho eso,
Jesús, esto es increíble, nos hizo familia con Él. ¿Cuánto me sigue? ¿Vos entendés eso? Jesús te hizo su familia. Romanos 8, 15 al 17. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido, mirad que dice ahora, el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Fíjate que dice que el regalo más grande que Jesús nos trajo fue el de la salvación, el de la liberación, y ahora dice, ¿sabes qué? Te hago parte de mi familia. Vos saben que la iglesia tiene esta maravillosa cosa increíble de ser familia. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Sabes que este año no lo pudimos hacer? Porque obviamente te digo la verdad, estoy agotadísimamente cansado, no puedo más. Muy cansado porque no hemos parado de trabajar, ha sido extenuante esta última mitad de año, así que todos los que me dijeron de hacer cosas, le dije absoluta y total y definitivamente no, porque no puedo más. Estoy muy cansado, pero el año que viene, hermanos, no como en otras iglesias, ¿sabes que por ejemplo en otras de nuestras iglesias, no sé, en Tristán Suárez, en Villa Mercedes, en Córdoba, en Corrientes, en todos lados, se juntaron a festejar muchos la Navidad en la iglesia? ¿No? Y seguramente el año que viene ya más tranquilo, ya con más tiempo, todos aquellos que quieran venir a la iglesia, vamos, aleluya, qué familia, ¿sí o no? Y me mandaban las fotos de la gente en Mendoza, en Villa Mercedes, en Tristán Suárez, ¿no? Todos juntos celebrando la Navidad, hermanos, es familia. ¿Cuántos me siguen? Cuando venía la Navidad antes la pasábamos solos, ¿sí o no? O con la menor cantidad de gente posible, porque a la tía no la aguantábamos, ¿sí o no? Venía el tío borracho que siempre terminaba agarrándose a trompadas, ¿sí o no? Venía el chismoso de la familia que siempre no te lo aguantaba, y venía el otro y terminaba peleándote con todo el mundo y terminaban no haciendo nada, ¿sí o no? ¡Pará! Y ese es el regalo de la salvación que tenemos en Cristo Jesús, el regalo de la adopción. Ahora, te explico por qué esto es importante que lo entiendas. ¿Por qué cuando hablo de adopción es diferente a todo? Porque para los romanos, en el tiempo en el que Pablo está hablando de este espíritu de adopción, lo que imperaba era el imperio romano, ¿sí? ¿Te acordás? Escuchad esto porque es muy importante. Para los romanos, cuando un ciudadano romano decidía adoptarte, no importaba si eras esclavo, de dónde venías, cuánto lo miserable que había sido tu vida. Cuando eras adoptado como hijo de un ciudadano romano, tenías exactamente los mismos derechos que un hijo de sangre. Lo que significa es esto, que para los romanos no había hijos de primera o de segunda. Si un padre te adoptaba, si un romano te adoptaba, vos heredabas igual que si fueras hijo del romano, el primer nacido. No había diferencia para ellos. ¿Cuántos entienden eso? Escuchá bien. Porque en ese punto es donde Pablo está diciendo, ¿no?, que Dios, hermanos, nos dio este espíritu de adopción. No sé si lo entendés, si no te lo digo. Dios no tiene hijos de segunda. Dios no tiene hijos más preferidos y menos preferidos. A los pies de la cruz, para Jesús somos todos iguales. ¿No es maravilloso eso? De saber, hermanos, que para Dios no existen, los judíos primero, y sí, el evangelio es para los judíos, pero escúchame bien, la salvación es para todos. Y Dios nos hizo hijos a todos iguales. Por eso es tan importante. Y por eso dice que podemos clamar con confianza, Abba Padre. Abba es el término para decirle papi. Es el término cariñoso, ¿no?, para hablar de Jesús. Ahora, yo sé que hay algunas iglesias que dicen, vamos a hablarle a papi, a Abba, a papito. No, bueno, a mí no me sale decirle papito así, pero sí me sale en mi oración decirle, Señor, sí tú eres mi Padre. ¿Cuántos me siguen? Sí me siento parte de tu familia. Cada vez que veo a todos mis hermanos, yo los siento en mi familia. ¿Cuántos me siguen? Por eso el apóstol Pablo decía, ¿a quién hacen tropezar y no me pongo mal? ¿Quién de ustedes se enferma y yo no me preocupo? Dice, y me vuelvo loco cada vez que le hacen algo. Yo te digo la verdad, yo siento exactamente lo mismo. Porque así siento la iglesia del Señor.
Es por eso que sos tan querido como cualquier otro hijo. Y fuiste elegido para ser amado. ¿Sabes qué es lo más importante de un hijo adoptado? Que el hijo adoptado es elegido para ser amado. ¿Cuántos me siguen? Y vos y yo fuimos elegidos por Dios para ser amados por Él. Por eso el regalo final es el de ser herederos. Gálatas 4:7 dice así que ya no eres esclavo sino hijo. Y si hijo, también ¿qué? Heredero de Dios por medio de Cristo. Así que su nacimiento, hermanos, es mi herencia, es mi libertad y es mi salvación. Por eso el versículo 28 dice así que, hermanos, nosotros, mirá lo que dice ahora, ¿como quién? Como Isaac, somos hijos de la promesa. ¿Te das cuenta? Como Isaac. Isaac es judío, ¿sí o no? Dice, como Isaac, somos hijos de la promesa y somos iguales a Isaac. ¿Está bien? Porque para el Señor somos todos su familia, ¿no? Y somos todos juntos los hijos de la promesa y herederos iguales que Isaac. Gálatas 3, 28 y 29, con esto cierro, dice, ya no hay judío ni griego, ni hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois en Cristo Jesús, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos de la promesa. Entonces, cuando Jesús nació en ese pesebre y los pastores lo vieron, entendieron que quien estaba ahí no era simplemente un bebé más arropado en pañales, era el Cordero de Dios que nos iba a traer primeramente salvación, libertad y nos iba a ser parte de su familia. ¿Cuántos están conmigo? Esos son los 3 regalos más hermosos que la salvación y que Jesús trajo cuando Él vino aquí a nacer. No fue el oro, no fue el incienso, no fue la mirra. Esos eran regalos simbólicos y proféticos de lo que Jesús iba a hacer. Pero el regalo más grande es que lo envolvieron en pañales y ahí venía el Salvador, ahí venía el Cordero de Dios. ¿Cuántos me siguen? ¿No? Perfecto, sin mancha, poderoso, una invasión del cielo para traernos salvación a todos nosotros hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos pueden decir amén? Inclina tu rostro, cerrar tus ojos. Amén.